Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre un servidor, su amigo Doclar Castillo de este lado, trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Hoy le vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar a nivel internacional, porque es un modelo que se está replicando principalmente en la derecha radical. Inclusive lo está adoptando Donald Trump y muchos países luego de ver este modelo que ha funcionado en El Salvador con el presidente Nayib Bukele y que muchas personas lo aplauden, inclusive durante su presidencia, ya por su segundo periodo, Nayib Bukele se ha afianzado como el presidente más popular y nunca ha bajado, en lo que tengo entendido, del primer lugar luego de ser electo en El Salvador, debido a las repercusiones que ha traído su presidencia positiva en El Salvador. Recordemos que El Salvador era uno de los países más inseguros del mundo, uno de los países que habitaba una de las violencias más salvajes en América Central, y no solamente en América Central, sino en el mundo, donde las maras eran las que controlaban todo. Los que tenían negocios tenían que pagarle peajes, violaban las mujeres, las niñas, mantenían a un pueblo completo aterrorizado. Y por ende, ese país no tenía ningún tipo de inversión extranjera ni turismo, hasta que llegó el presidente Nayib Bukele y ha hecho un hito de lo que se llama gobernar bajo un esquema de un estado de sección para poder controlar esas maras y crear mega cárceles y mega proyectos para apilarlos todos ahí y tenerlos a todos presos. Antes recordamos que lo tenían dividido por mara, él no, él los juntó a todos para que o se maten o sobrevivan como puedan. Y sabemos que en su modelo él no le da carne porque él dice que la carne y la proteína se la merecen los gente buena y los gente trabajadora. Y todo ese relato que le ha dado que se afiance como el presidente más popular en la historia de El Salvador y el presidente que ha gobernado ya por más de dos periodos, por más de un periodo, va por segundo periodo, y se ha mantenido siendo líder en popularidad en el mundo, no en la región, en el mundo. Entonces vamos a decirle cómo funciona ese sistema carcelario, ese modelo que impulsó Nayib Bukele. Cómo las megacárceles de Bukele se han convertido en un modelo para la derecha radical y qué ha pasado donde se han aplicado esas megacárceles o ese modelo que creó Nayib Bukele. En las últimas campañas electorales en América Latina, el presidente Nayib Bukele de El Salvador y su política de mano dura contra la delincuencia, incluidas sus polémicas megacárceles, se han convertido en un punto de referencia recurrente en debates políticos. En Colombia, el derechista que acaba de ganar, Abelardo del Espriella, ganador de la presidencia según los datos preliminares del preconteo de votos, ha expresado abiertamente su admiración por Bukele durante su campaña. Prometió la construcción de 6 megacárceles inspirada en el modelo salvadoreño o en el modelo Bukele. El vecino país Perú, que también acaba de ganar la derecha, porque son los gobiernos derechistas que han emulado esto, Keiko Fujimori también puso la idea en el centro de su propuesta de seguridad. La dealer derechista aseguró que, de llegar al poder, impulsará la construcción de 4 penales y un mega penal para reos de alta peligrosidad, como el SESCO en El Salvador, en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo, un establecimiento que ha recibido numerosas denuncias de abuso a los derechos humanos. Y recordemos que Nayib Bukele siempre hace referencia que si esas mujeres que han sido violadas, esas personas que han sido asesinadas, no tienen derecho, ¿por qué entonces respetarle los derechos a estos delincuentes? Esa es una de las consignas que siempre ha enarbolado Nayib Bukele. El atractivo de las megas cárceles de Bukele no se limita a América Latina.
Su modelo también ha comenzado a resonar en la derecha radical europea. La semana pasada, Jordan Bardella, presidente del partido de la extrema derecha francés Rassemblement National, se refirió al sistema penitenciario salvadoreño al abordar el problema del hacinamiento en las cárceles de su país. En un país de 6 millones de habitantes, el señor Bukele construyó 40.000 plazas carcelarias en 8 meses, afirmó en una entrevista con la cadena BFM TV. Aunque este enfoque resulta atractivo para algunos líderes políticos, sus criterios advierten que suele presentarse sin mencionar las denuncias de violaciones de derechos humanos documentadas en el marco de esta política. Hay que tener cuidado cuando se habla del modelo Bukele, porque en realidad no se trata de un modelo, pero a Bukele le interesa que se le llame así y que se propague a otros países, le dice BBC Mundo a Sohan Walsh, investigadora de la Facultad de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Walsh, quien además es autora de Mano Dura, un libro que examina la política de control de las pandillas en El Salvador, afirma que parte del atractivo internacional de este enfoque se debe a que no siempre se conoce el contexto político en que se ha desarrollado El Salvador. Recordemos que El Salvador viene de un contexto político muy incidentado después que los grupos divergentes que se crearon en El Salvador luego de todos los conflictos que han habido en El Salvador, fueron los que crearon también estas pandillas. Y sabemos que ha sido un país muy accidentado y muy convulso. Muchos no entienden el régimen político que Bukele ha ido consolidando. Es lo que se puede describir como una autocracia electoral en la que para mantenerse en el poder necesita demostrar que cuenta con el apoyo del pueblo, explica. En ese sentido, el régimen de excepción que ha permitido detenciones masivas, como le dije, el régimen de excepción no es más que un toque de queda general que tiene implementado Nayib Bukele, como cuando nosotros teníamos el toque de queda en la pandemia, porque los estados de excepción te permiten un toque de queda. Cumple con una doble función: combatir la criminalidad y reforzar su legitimidad política. Aparte de las elecciones, para Bukele es fundamental mantener altos niveles de popularidad. El régimen de excepción, pese a los costos que ha tenido para las personas detenidas y para la democracia en El Salvador, cuenta con respaldo popular y eso le sirve para sostener sus proyectos políticos, señala en su artículo. Ward añade que la proyección internacional de esta política también juega un papel clave. La promoción del régimen de excepción en el extranjero, así como las visitas de líderes políticos a lugares como el SECO, contribuyen a una reforma, a reforzar su imagen y legitimar su permanencia en el poder, concluye. En febrero de 2024, después de haber sido reelegido como presidente con más de 80% de los votos, Bukele destacó los resultados en materia de seguridad de su gobierno y se congratuló por haberlos logrado con receta salvadoreña, arremetiendo contra sus críticos. Pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Que está violando derechos humanos, dijo frente a sus seguidores en referencias a las denuncias internacionales sobre su política de mano dura. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad a los derechos humanos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes, subrayó Bukele. Eso es lo único que hemos hecho y es a ustedes lo que lo llaman violadores de los derechos humanos, aseguró el mandatario. ¿Por qué es atractivo para la derecha radical?
El atractivo de la política de mano dura de Bukele para sectores de la derecha radical en América Latina y el mundo responde a varios factores. Por un lado, ofrece una respuesta rápida y visible a una de las principales preocupaciones de los votantes, la inseguridad ciudadana, el caso de América Latina, a la que se suma la inmigración irregular en Estados Unidos y Europa. La imagen de miles de presos en megacárceles junto con la dramática caída de los homicidios en El Salvador proyectan la idea de que la estrategia ha sido eficaz. El país ha pasado de ser uno de los países más violentos del mundo a figurar entre los más seguros de la región, lo que refuerza esa percepción. Sin embargo, esta política ha tenido un alto costo. Según las organizaciones internacionales, los salvadoreños, según la organización salvadoreña Cristosal, el régimen de sección vigente desde marzo de 2022 ha normalizado la detención masiva de personas con un control judicial limitado, dejando a miles de detenidos sin pruebas suficientes en sus manos. Por su parte, Human Rights Watch ha documentado casos de tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias y desaparición forzadas. También ha denunciado el debilitamiento de las instituciones democráticas y la falta de garantías judiciales bajo el gobierno de Nayib Bukele. Expertos de las Naciones Unidas han advertido que la detención prolongada sin acceso a asistencia legal ni revisión judicial puede constituir una grave violación al derecho internacional. En un informe conjunto con Cristosal sobre el sistema penitenciario salvadoreño, Human Rights Watch concluye: los casos de tortura y malos tratos en SECOT no fueron incidentes aislados, sino violaciones sistemáticas que se repitieron durante toda la detención. Pero el atractivo del llamado modelo Bukele no radica únicamente en su estrategia de seguridad, sino también en su dimensión política, explican analistas. Muchos líderes observan los altos niveles de popularidad del presidente salvadoreño como una señal de que ese tipo de política y de retórica mano dura pueden traducirse en respaldo electoral. Cuando se realizan estudios sobre cultura política en América Latina, en principio la gente suele expresar apoyo a la democracia, pero luego cuando se les hace preguntas más específicas, lo que se observa es que muchos prefieren a líderes que les resuelvan sus problemas, señaló Wolf. La gente en la práctica no está tan democrática como se pudiera pensar, añade. Para los políticos, este modelo, basado en un liderazgo fuerte y pocos contrapesos institucionales, resulta especialmente atractivo. Bueno, nuestra opinión, señores, en El Salvador, si Bukele no hubiera llegado, El Salvador fue un infierno. El Salvador ha sido, a través de estos años, un modelo a seguir en cuanto a seguridad y lamentablemente hay que dar algo a cambio de otra cosa. Y en El Salvador se ha dado el traste a que han sacrificado lo que se llama la democracia y la libertad un poco, se ha restringido para poder traer tranquilidad a ese pueblo y para poder tener ahora mismo uno de los países más seguros del continente. Porque el traste en El Salvador es que era un país seguro, que no había inversión, que no había turismo y que no había nada. Y todo eso se ha ido rescatando gracias a una política de mano dura, inclusive con violaciones a los derechos humanos que no la apoyamos, pero que a Nayib Bukele le ha funcionado. Con esta intervención le pedimos que ustedes opinen si están de acuerdo con la política Bukele y con las megacárceles de Bukele, y si están de acuerdo con la derecha radical y que ustedes opinan que cambiarían estos sistemas. Suscríbase a su plataforma Potencia de Barrio.